¿Sabes por qué muchas marcas de bisutería no crecen aunque publiquen todos los días en redes sociales? Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender más barato. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a vender bisutería. Y no es que no vendas porque tu producto sea feo. No es que no vendas porque el mercado tal vez ya está saturado. Y muchas veces ni siquiera es por el precio en el que estás cobrando tus productos. La mayoría no venden porque no entienden realmente cómo funciona una venta. Y eso duele. ¿Sabes por qué? Porque haces pulseras, haces accesorios diferentes como collares también, tobilleras, aretes, publicas, te esfuerzas, incluso bajas precios, intentas ser constante y aún así no pasa nada. Si alguna vez has sentido que estás haciendo de todo pero que las ventas no llegan, este episodio puede cambiarte la perspectiva. Hola alma artesana, yo soy Ana y si este es tu primer episodio, aquí te doy una calurosa y cordial bienvenida. En este lugar hablamos de bisutería, pero sobre todo hablamos de cómo construir un negocio con intención y no desde la improvisación. Así que si quieres emprender y empezar a vender con estructura, pero no desde la ansiedad, te invito a que te suscribas ya mismo porque este contenido está pensado para que dejes de emprender a ciegas. En el episodio anterior hablamos de qué haría diferente si yo empezara nuevamente en el mundo de la bisutería y a emprender con bisutería. Hoy quiero dar un paso más allá, porque una cosa es decidir construir un negocio y otra muy distinta es empezar a vender, pero con intención. Vender no es publicar todos los días en las redes sociales, tampoco es estar insistiéndole a las personas, mucho menos es bajar de precios, que es lo que hacen muchas marcas de bisutería, sino que vender es estrategia y hoy te voy a compartir 5 claves que son reales, porque sostienen cualquier negocio creativo cuando quieres empezar a vender. Y no desde la teoría vacía, sino con fundamentos que realmente sí funcionan. Así que te invito para que te quedes hasta el final porque la última clave es la que más determina si vendes una vez o también si logras sostener ventas a través del tiempo. La clave número 1. Define qué vendes y a quién. Voy a decirte algo muy importante, mira. Las personas no te compran solo porque tu producto sea bonito y sí, la calidad claro que importa y sí, los acabados también importan, pero eso no es lo que activa la decisión de compra en un cliente. ¿Qué quiere decir con decisión de compra? Que la persona vea tu producto y diga sí, lo voy a comprar. Las personas compran porque quieren resolver algo, una situación, un problema, una necesidad que tienen. Y aunque en la bisutería nosotros no estemos hablando de problemas graves, ni mucho menos, sí estamos hablando de necesidades que son o están muy ligadas a la parte emocional, necesidades emocionales. Y aquí hay 2 preguntas que yo quiero que tú te hagas y es muy importante que identifiques si sabes o no la respuesta. La primera es, ¿qué es aquello que soluciona realmente eso que tú estás vendiendo? Ya, independientemente del tipo de accesorio o pieza que sea, ¿qué es lo que realmente soluciona? Y la segunda, ¿para quién está pensado? O sea, ¿a quién se lo vas a resolver? ¿A quién le vas a resolver ese problema? Si tú no tienes claridad sobre eso, tu cliente tampoco lo va a tener. Y si no hay claridad, no hay decisión de compra. Es decir, no vas a vender. En la bisutería, las compras son de tipo emocional y funcionan como un engranaje perfecto. Te voy a dar un ejemplo para que te quede mucho más claro. Imagina que una persona quiere regalarle un detalle a su jefa. Esta señora a la que le quiere dar este regalo, que es la jefa de ella, es una mujer que es muy empoderada, es fuerte, es muy segura. Aparte le gustan mucho los colores llamativos y le gusta usar accesorios que son relativamente grandes. Esta persona entra a una tienda y precisamente allí venden accesorios que son grandes, que se ven que muestran carácter, que tienen buena presencia y colores que son muy bonitos y llamativos. Ella ve unos aretes y se enamora de esos aretes y no ve solo ese par de aretes, sino que ve algo que va más allá. Ve algo que representa la personalidad de su jefa y recuerda que es a ella a la que le va a dar este regalo. ¿Y sabes por qué? Porque los accesorios también son una expresión de identidad. Y ahí, en ese momento, cuando ella ve esos aretes, se enamora por completo y siente que le van a quedar perfectos a la persona a la que se los quiere regalar, inmediatamente allí sucede la venta. ¿Lo ves?
Ese producto que estaba en esa tienda resolvió la necesidad de alguien. Y esta persona pudo encontrar un regalo que no solo fuera bonito, ¿cierto? Ni que estuviera con buenos acabados y que fuera de buena calidad, no. Encontró un regalo que representara a alguien, precisamente a la persona a la que se los iba a regalar. Por eso yo quiero que te quede muy claro que en bisutería no solo se venden accesorios bonitos, pulseras, collares, aretes, tobilleras, en fin, no. En la bisutería vamos a vender estilo, identidad. Las personas se identifican con accesorios que se enamoran, regalos con intención, un regalo para madre e hija, un regalo para una persona que necesita generar mayor confianza en ella, entonces busca un dije adecuado, una frase bonita y se la regala, ¿cierto? Autoexpresión, detalles con tanto significado, regalos por ejemplo para parejas. Y yendo más profundo, tampoco va a ser lo mismo venderle, por ejemplo, a un adolescente que a una madre que es ama de casa o a una mujer que tenga un trabajo y que sea de tipo profesional o a una mujer que le gusten más accesorios de tipo minimalistas, ¿ya? Hay otro grupo de mujeres que podrían ser aquellas que aman todo lo artesanal. Cada persona busca algo distinto, así que si tú intentas venderle a todas, su mensaje se va a diluir en el camino y cuando el mensaje se diluye es cuando la venta se enfría y no se da. Te lo pongo así de simple para que lo entiendas. No es igual decir pulseras hechas a mano que decir accesorios delicados para mujeres que aman lo minimalista y lo elegante. Como puedes ver, eso cambia todo. ¿Por qué? Porque ya no le estás hablando del producto y en algo muy general, sino que ya aquí hablas de la persona y lo haces para que esa persona se identifique con las palabras que tú estás usando. Además, no le estás hablando de forma general. Aquí ya empiezas a hablar de forma más particular. Por eso es importante que tú no solo sepas qué es lo que vas a vender, sino a quién se lo vas a vender. El error más común al empezar a vender bisutería es querer venderle a todo el mundo, pero cuando le hablas a todos es como si no le hablaras a nadie. Así que no vendas solo pulseras, vende identidad y también define claramente para quién. Clave número 2, la calidad más allá del precio. Hay algo que está pasando en el mercado actual y es que estamos rodeados de productos que son súper baratos, entregas rápidas, ofertas que son constantes y eso puede hacerte creer que la única manera de vender es bajando los precios. Pero déjame decirte algo que es muy importante y es que las personas no compran lo más barato, compran lo que perciben más valioso. Y la palabra clave aquí es percepción. Aquí la pregunta que te hago es, ¿cómo crees que te perciben realmente tus clientes? Y esta pregunta te la hago porque realmente el valor no se mide solo por el material con el que esté hecho un collar, un arete, una pulsera o lo que sea que estés haciendo en ese momento de bisutería, sino que se construye a partir de algo que va más allá simplemente de los materiales. Por ejemplo, ¿qué? Un buen acabado. Un buen empaque que vaya también acorde con el producto que estás haciendo. La fotografía. Impacta más una fotografía bien tomada en las redes sociales que una con poca iluminación, un producto que no se entiende muy bien. La presentación es súper importante, que haya coherencia visual, la experiencia de compra que le des al cliente, eso es importantísimo. ¿Qué atención le estás dando a tu cliente para que regrese nuevamente y te vuelva a comprar? Todo esto que te acabo de decir comunica. Si tu producto es bueno, pero la presentación, por ejemplo, está descuidada, la percepción de tu producto y de ese valor baja. Y cuando la percepción baja, lo único que te queda es entrar a competir por precios. Déjame decirte algo muy importante y es que la mayoría de las tiendas y de los emprendimientos actualmente en bisutería entran en este rango de competir por precios. Aquí pasa algo y es que esto se vuelve realmente muy agotador porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender más barato. Por eso es que tú tienes que agregarle valor a tu producto
y no solo por la buena calidad de los materiales, sino por toda la lista que yo te acabo de nombrar. Te voy a poner un ejemplo y es, imagina que tienes dos pulseras exactamente iguales, las que tú quieras imaginarte. Subes unas fotos a las redes sociales de las dos pulseras. Una tiene un fondo oscuro, no se percibe muy bien lo que está en la foto, no es llamativa. Algo más bien improvisado, diría yo. Y tampoco que muestra mucha identidad, ¿no? Que eso también es importante. Mientras que la otra foto es una imagen más limpia, se nota que es más trabajada, mejor iluminación, más coherencia detrás de la misma imagen que acabas de tomar. Son el mismo producto, pero no generan la misma sensación. Y las ventas nacen de la sensación que tú dejes en las personas. Así que recuerda esto, tú no solo vendes un accesorio, vendes también una experiencia que es completa para el cliente. Cuando tú entiendes esto y lo tienes muy claro, es cuando mejoras todos estos aspectos porque ya le quieres dar a tu cliente una experiencia de lo mejor que sea para que incluso ese cliente vuelva a ti. Si crees que no vendes porque tus precios son muy altos, quiero que escuches esto. Las personas no compran lo más barato, compran lo que perciben como más valioso. Y el valor no solo está en el material, está en cómo presentas, cómo comunicas y cómo haces sentir tu producto. Así que si solo compites por el precio, estás diciendo que no tienes nada fuerte que ofrecer. Analízalo y reflexiónalo. Clave número 3, diferenciación real. Hay algo que quiero que te quede muy claro y que entiendas muy bien, y es que no importa si el mercado está saturado o no, porque realmente no gana quien hace más. Tampoco gana el que publica todos los días, por ejemplo, en redes sociales, tampoco gana el que baja más el precio. Quien realmente sí gana es el que se vuelve recordable y memorable a través del tiempo. Y para hacer una marca recordable o un emprendimiento que genere recordación en las personas, no puedes parecerte a todas. Hace años leí un libro que me cambió mucho la forma de ver los negocios. Se llama La Estrategia del Océano Azul. Aquí abajito te voy a dejar el nombre en la cajita de información de este libro y también el autor por si quieres de pronto leerlo. La idea principal es que en lugar de pelear en mercados llenos de competencia, que vienen siendo en el libro Los Océanos Rojos, es mejor que crees tu propio espacio, donde no compitas por precio, sino porque tengas una propuesta diferente. En la bisutería esto aplica perfecto porque diferenciarse aquí no es ponerse a inventar cosas extrañas ni accesorios bien raros, tampoco es hacer cosas raras para llamar la atención, no. Es simplemente tener muy claro aquí en tu cabeza y eso llevarlo a la vida, a la realidad, es definir tu estilo, el mensaje que quieres dar, la estética con la que te quieres mostrar y el tono con el que te vas a comunicar. Si tu marca se parece a todas, la decisión del cliente se va a reducir a una sola, el precio. Digamos que aquí, cuando tú eres parte del montón, el precio es lo que te va a definir. Y cuando el precio es la única diferencia, pierdes poder. Muchos de los emprendimientos de bisutería que no logran avanzar a través del tiempo ni encontrar un negocio realmente rentable es porque se quedan allí atrapados. No se diferencia de ningún otro de los otros competidores y todo el tiempo está compitiendo con precios. Te voy a poner un ejemplo un poco más claro. Si tu marca es, por ejemplo, minimalista, ¿ya? Que haga, por ejemplo, cadenas así, ¿cierto? Como la que yo llevo el día de hoy. No publiques hoy algo bohemio. Tampoco mañana vas a publicar pulseras para niñas. Y pasado mañana no vas a empezar a publicar pulseras tipo brazaletes con dijes grandísimos. ¿Por qué? Porque es que si tu propuesta es minimalista y te sales de tu propuesta inicial, generas confusión y la confusión no vende. Por eso tienes que tener coherencia. La coherencia construye recordación y también cuando hay coherencia y hay recordación, hay posicionamiento y eso es a lo que tú le tienes que apuntar. El posicionamiento es lo que realmente te permite vender sin estar en esa competencia constante todo el tiempo con otros emprendimientos también, en el caso de nosotras de bisutería. Aquí quiero preguntarte algo y es si alguien
Ve una de tus fotos de tus productos que tengas, por ejemplo, allá en las redes sociales, no sé, pero que no tenga el logo de tu marca o de tu emprendimiento. Esa persona podría reconocer que es tu marca, que eres tú. Si la respuesta es no, ahí tienes un punto de mejora. Así que quiero que quedes analizando lo que te acabo de decir porque es muy importante. Cuéntame en los comentarios, ¿hoy tu marca tiene un estilo claro o todavía estás probando de todo un poco? Te leo. Porque, mira, ese tipo de ejercicios son muy buenos porque generan mayor claridad y pueden cambiar completamente la dirección de lo que tú estás haciendo. Así que te leo. ¿Sabes por qué muchas marcas de bisutería no crecen aunque publiquen todos los días en redes sociales? Porque se parecen a todas. Y cuando tu marca no es recordable, la única forma de competir es bajando realmente el precio. Así que no necesitas hacer algo revolucionario. Lo que necesitas es coherencia, porque la coherencia es lo que genera confianza y la confianza se traduce en ventas. Clave número 4, presencia digital estratégica. Y no se trata de estar en las redes sociales simplemente por estar a la moda o porque yo quiero que me vean ahí de vez en cuando. No, quiero que te quede muy claro esto, y es que tú no solo estás vendiendo un producto, no, también estás vendiendo presencia. Y esto es algo que muchas veces las emprendedoras tienden a subestimar, porque creen que estar en las redes sociales es simplemente subir fotos de vez en cuando. Y eso no funciona así. La pregunta aquí real es, ¿tú estás construyendo confianza o tú solo estás ocupando un espacio ya? La confianza digital, es decir, generar confianza en esas personas que te están siguiendo en tus redes sociales, llámese Instagram, TikTok, no sé, YouTube, tal vez si tienes un canal. Esta confianza no aparece por casualidad, es algo que uno construye y que se construye no solo a través del tiempo, sino que siempre con una intención, pero una intención clara. Te voy a regalar 5 pilares que te van a ayudar a fortalecer tu presencia aquí en las redes sociales. Presta mucha atención porque de verdad que te van a servir muchísimo. La primera, y con la que la mayoría tienden a pelear, constancia. No se trata de aparecer una vez a la semana y de pronto desaparecer un mes completo. No, recuerda que la repetición genera familiaridad y necesitamos que nos recuerden como marca, como emprendimiento, ¿cierto? Como lo que estemos creando. Lo segundo, claridad en el mensaje, que sea evidente. ¿Qué es lo que estás vendiendo y a quién se lo vas a vender? Es importantísimo. Lo tercero, que crees contenido que realmente aporte. No se trata solo de mostrar un poco de fotos de tus accesorios, ni hacer un video mostrando tus accesorios, no. Aprovecha el espacio, las redes sociales para educar, para inspirar y para acompañar también. Muestra un poco más de eso que pasa detrás de cámaras, no el paso a paso de una pulsera, porque tú tal vez no estás haciendo cursos ni estás enseñando, pero sí muestra un poco más allá de lo que por ejemplo, te inspira, los materiales, cuando sales a comprar materiales, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué te inspira a hacer un collar? O sea, ¿de dónde nació la inspiración? Eso sí, es algo que aporta mucho y le puede ayudar mucho también a las personas para que empiecen a confiar en ti. Recuerda que estos espacios donde tú muestras también un poco más allá de tu marca, es algo que conecta mucho con las personas. Por eso es importante que hagas este tipo de trabajo. Cuarto, empieza a mostrarte un poco más tú en el contenido que realizas. No, yo no me quiero mostrar en cámara y yo te entiendo. Yo, para poder mostrarme en una cámara, en las redes sociales, incluso hacer ese tipo de videos, me tomó mucho tiempo y mucho trabajo a nivel personal. Pero sé que no es imposible. Empieza, no sé, haciendo reels que sean cortos, no tienen que ser largos, unos 15 segundos, 20 segundos, donde tú hablar, o sea, solamente utilizando tu voz. Me parece que es una manera de empezar a conectar también más fácil con las otras personas. Y por último, crea cercanía. Importantísimo, responde los mensajes que te dejan, trata de compartir, por ejemplo, también historias de las personas que te han comprado, lo que llamamos testimonios, porque esto genera más cercanía, y todo esto que yo te acabo de nombrar genera algo muy importante, se traduce en confianza.
confianza. Recuerda que las personas no solo compran productos, las personas también compran marcas, pero marcas con rostro. Por eso es algo que tienes que empezar a hacer y es empezar a mostrarte un poco más. Empieza con la voz, con tus manos y cuando te sientas preparada, puedes empezar también a mostrar tu rostro. Esto impacta muchísimo de forma positiva. Y quiero que te hagas esta pregunta, pero con mucha honestidad. Mira, si alguien entra hoy mismo, ya mismo, a tu perfil por primera vez, a tu perfil de redes sociales por primera vez, esa persona va a entender qué estás vendiendo, esa persona va a saber para quién es y esa persona tiene súper claro por qué te tiene que elegir a ti. Si en 10 segundos esta información no está clara, se frena la venta. ¿Por qué? Porque no es publicar por publicar, es comunicar con intención. Haz este ejercicio hoy mismo. Entra a tu perfil como si fueras una cliente nueva. Mira tu perfil y respóndete algo. ¿Tú te comprarías alguno de los productos que tienes allí? Haz este ejercicio y dependiendo de la respuesta vas a tener una oportunidad de mejora muy grande. No necesitas miles de seguidores para empezar a vender bisutería. Necesitas tener claridad porque si alguien entra hoy a tu perfil y no entiende qué es lo que estás vendiendo en esos pocos segundos, no es falta de talento, es falta de mensaje. La presencia digital, la presencia que tienes tú en redes sociales, no se trata solo de publicar, sino también de construir confianza. Y ya vamos entrando a la última clave que quiero compartir contigo en el día de hoy, que sería la clave número 5, y esa es constancia realista. Y aunque es la última, créeme, es más importante de lo que tú crees. Porque los negocios no se construyen desde la emoción del momento, sino que se construyen desde la verdadera consistencia a través del tiempo. Ya no es publicar todos los días o 10 días seguidos en las redes sociales y después de un momento a otro desaparecer un mes completo, porque esto realmente no genera crecimiento. Más bien yo diría que hace todo el efecto contrario. Esto puede generar gran desconfianza. La mente del cliente funciona así, mira. Si no te ve, te olvida. Y si te olvida, no te compra. Pero tampoco se trata de vivir pegada al celular, porque ni siquiera yo lo hago, ni de sentir culpa cuando no publicas, porque sé que le pasa también a muchas personas. La constancia realista significa que tengas un ritmo que sea sostenible, que tengas una planificación básica, pero sobre todo que tengas un compromiso serio con tu proceso y esto no es presión, es responsabilidad. Y aquí quiero darte algo que es práctico. Si hoy te cuesta publicar 3 o 4 veces por semana, no lo hagas. Haz algo que sí puedas sostener a través del tiempo. Por ejemplo, organiza un calendario de publicaciones, entonces semana 1, un carrusel con contexto explicando tu producto, por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no? Aquí pensando yo, a los 8 días, o sea, en la siguiente semana, haces un reel mostrando parte del proceso o inspiración, ¿qué te inspiró a hacer un collar, una pulsera, unos aretes? Y durante la semana lo que sí puedes hacer es publicar historias que sean sencillas, que tengan contexto, que estás creando, que estás enviando, cómo eliges materiales. No necesitas hacer más, necesitas es hacerlo de forma constante. ¿Por qué? Porque lo que construye marca no es la intensidad, sino la repetición. Y la repetición crea presencia, la presencia crea confianza y la confianza crea ventas. Eso es importante que te quede súper claro. Vender no es un momento, es un proceso y solo las que entienden eso logran sostener su negocio a través del tiempo. Voy a decirte en este momento una verdad que puede llegar a ser incómoda. Si solo eres constante cuando estás motivada, tu negocio siempre va a ser inestable. La constancia no es trabajar hasta un agotarse, es sostener un ritmo que uno pueda mantener sin abandonar, porque vender no es solo un momento. Vender es un proceso y eso es algo que muchas veces es lo que menos entendemos ni tenemos claro.
Mi hermosa alma artesana, si algo quiero que te lleves hoy es esto. Un emprendimiento no se construye solo con talento, se construye con cimientos sólidos, así que no basta con saber hacer accesorios bonitos. Necesitas entender de cliente, de percepción de valor, de posicionamiento de comunicación, de constancia. En el episodio anterior hablamos de estructura mental, pero hoy hablamos de estructura comercial. Y si realmente quieres vender bisutería de forma consciente, necesitas trabajar estas 5 bases: claridad de cliente, percepción de valor, diferenciación, presencia estratégica y constancia sostenible. Tú no necesitas perfección, necesitas es dirección. Y si sientes que quieres implementar todo esto, pero no sabes exactamente cómo organizarlo, cómo bajarlo a tu realidad, cómo estructurarlo paso a paso, aquí abajo en la descripción de este video te dejo un enlace donde vas a tener información para que puedas recibir mi guía en todo este proceso y que juntas hagamos esto más fácil. Gracias, gracias, gracias por quedarte hasta el final. Eso ya dice mucho de tu compromiso. Si este episodio te ayudó, quiero invitarte para que lo compartas con otra emprendedora que también esté empezando. Quiero invitarte nuevamente a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque aquí seguimos construyendo negocios reales, no improvisados. Y recuerda, tú no estás vendiendo accesorios, estás construyendo algo que puede cambiar tu vida. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.